Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este discipulado de Ministerios Jesús del Centro. Hoy vamos a estar tratando un tema, vamos a estar dando inicio a una nueva serie de discipulados. Así que para todos aquellos que han estado siguiendo el discipulado, el día de hoy iniciamos una serie. Coincide, realmente Dios todo lo ordena porque está coincidiendo con el inicio de la serie de los domingos y el inicio de la serie de los días jueves. Así que yo te voy a pedir que pongas toda tu atención, que si ya destinaste este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor, puedas sacar tu Biblia o en tu teléfono si ya la tienes ahí para que podamos entrar de lleno al tema. Así que lo hacemos orándole al Padre, orándole a Dios para que nos bendiga, que derrame su bendición sobre nosotros y que la semilla de la palabra de Dios caiga en una tierra fértil en nuestro corazón, para que ni las aves del campo que se la lleven, ni caiga entre piedras para que se ahogue, sino que caiga en tierra fértil y que dé fruto en abundancia. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. La serie el tema del día de hoy puntualmente se va a llamar Recibiréis Poder. Así que vamos a empezar hablando acerca de este tema con respecto al Espíritu Santo, y vamos a ir avanzando conforme a los temas para que vayamos viendo qué es lo que en lo general Dios nos quiere hablar en esta serie. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, a Hechos capítulo 2. Dice en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Luego acá nos vamos a ir, ahí llegamos al verso 4, nos vamos a ir al verso 14. Después dice que muchos extranjeros los escucharon hablar en sus propias lenguas y se preguntaban qué estaba pasando con ellos, porque ellos daban testimonio de lo que Cristo hacía, que lo que Cristo había hecho, pero ya con el poder del Espíritu Santo, porque eso fue lo que sucedió acá. El Espíritu Santo descendió en el aposento alto donde ellos estaban unánimes juntos, esperando la promesa que Cristo les había dado, que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Después de eso, el primer discurso lo pronuncia Pedro, y eso es lo que vamos a leer a continuación. Dice en el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Porque fue tanta la conmoción y la admiración de las cosas que estaban sucediendo que de alguna manera la gente que estaba alrededor, que los estaban viendo, los extranjeros, pensaban que estaban borrachos, porque no los entendían. Es decir, fue algo tan evidente, el avivamiento que había venido sobre los apóstoles en ese momento fue tan evidente que la gente no estaba acostumbrada a ver esas cosas y pensaron que ellos estaban ebrios, y vieron conductas que ellos lo asimilaron con la conducta de un ebrio. Entonces Pedro se levanta y dice: no, ellos no están borrachos. Y continúa diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro ahí? En ese momento se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel. ¿Y cuál era la profecía? Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces,
Ojo acá que Pedro mismo, usando sus propias palabras, dice que eso fue lo que profetizó Joel. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es irnos al profeta Joel. Esto lo que estoy hablando ahorita no es necesariamente el tema, sino que es una introducción para que veamos hacia dónde nos va a llevar. Es como yo tenía una costumbre antes, cuando era más joven y leía un libro, que me gustaba leer la última página del libro. Cuando tenía un libro en mis manos, ya sea que lo comprara o que me lo prestaran, lo que sea, me gustaba leer la última página y me iba a la última página y la leía. Y claro, a veces me arruinaba el libro, ¿verdad? Pero otras veces no, porque la última página no te dice nada. Parece como que fuera una sinopsis, o a veces ni sinopsis, sino que una conclusión que no decía nada. Entonces, pero a mí me gustaba hacer eso. Entonces, hoy estoy haciendo más o menos lo mismo. Yo les estoy compartiéndoles ahorita el final de la serie, pero es porque en el camino vamos a ir, el Espíritu Santo, yo le pido al Señor que me ayude para que pueda explicar y podamos unir varias palabras proféticas que el Señor nos está dando para este tiempo, y que podamos nosotros desde este momento, con estas 2 lecturas que yo voy a hacer, para que podamos nosotros amarrar varias cosas que el Señor está hablando. Entonces, por eso es que estoy dando estas 2 citas, la de Hechos capítulo 2 y ahora Joel capítulo 2, de verso 28 al 32. Dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Es exactamente lo mismo que Pedro estaba diciendo en Hechos capítulo 2. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ok, entonces aquí quiero detenerme en algo. Cuando lo que sucedió en el Pentecostés de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, fue un suceso que fue acompañado de ciertos acontecimientos, de ciertas figuras que fueron manifiestas. Se le aparecieron lenguas como de fuego, hubo un terremoto, hubo un estruendo. Sin embargo, aquí hay un aspecto que yo quisiera que consideremos, porque dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Eso no sucedió en Hechos de los Apóstoles. Tampoco dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, eso tampoco sucedió, porque esto lo miramos en el Apocalipsis cuando es la venida de Cristo a reinar a la tierra. Dice la Biblia que el sol se terminará y la luna se terminará. Lo hemos hablado en otros discipulados, que es el momento en el que Dios le va a dar fin al tiempo humano. Es el momento en el que Dios va a parar el reloj, porque el reloj en algún momento va a pararse, y el sol va a ser destruido y la luna va a ser destruido, o quitados, ¿verdad? Porque la Biblia no dice específicamente que serán destruidos, sino que van a ser quitados, van a ser apagados, como cuando usted apaga una bombilla. Usted va y apaga el switch y la bombilla se apaga. Así van a ser apagados. Y ese va a ser el símbolo, porque por eso es que Cristo todo ojo le verá, porque cuando Él venga, su venida va a ser tan manifiesta que no se van a necesitar de sol. Dice: tú caminarás a la luz, caminarán a tu luz, porque ya no se necesitará de luz. Está en Isaías capítulo 60, creo que también lo dice. Si ustedes se van a los discipulados anteriores, que ahí están, gracias a la tecnología, ahí están los discipulados, ustedes pueden ir y revisarlos. Ahí dimos todas esas citas donde dice que el sol ya no será, porque Cristo será la luz. Entonces Él, cuando venga, su luz va a ser
manifiesta que no se va a necesitar ni de sol ni de luna. Entonces esas bombillas se van a apagar. Entonces si eso es así, y es así, lo que aquí está diciendo no sucedió en Hechos de los Apóstoles. Porque el sol no se apagó, aunque aquí dice que se convertirá en tinieblas y la luz en sangre, y entonces se puede entender que son eclipses. Tanto un eclipse solar como un eclipse solar, el sol se apaga, se apaga, y en el eclipse lunar la luna se tiñe de rojo. Yo sé que usted lo ha visto en algún momento, un eclipse de sol o un eclipse de luna. Sin embargo, otro de los aspectos que dice acá, dice, antes que venga el día grande y terrible, grande y espantoso de Jehová, grande y terrible. Y evidentemente aquí está hablando de la gran tribulación. Pero la gran tribulación como suceso colectivo no sucedió en Hechos de los Apóstoles allá por el año 40 o el año 50 o el año 30, no sé, por ahí por los primeros años de la iglesia no sucedió. Quiere decir que el Pentecostés de Hechos de los Apóstoles fue una venida del Espíritu Santo como lluvia temprana. Esas citas las vamos a ver también, por eso no la doy ahorita, porque las vamos a ir viendo conforme a los discipulados. Entonces el Espíritu Santo llegó en Hechos de los Apóstoles como una lluvia temprana. La lluvia temprana, yo estaba viendo cuando aquí en Zacapa cayeron las primeras 2 lluvias. Cualquiera que vive aquí en Zacapa se recordará, porque yo desde que vivo acá, para mí, yo nunca había anhelado una lluvia tanto como aquí. Pero es increíble porque para mí fue algo sorprendente. Ni siquiera es como si Dios hubiese querido hablarme por ese medio. O más bien, Dios me habló por ese medio, anhelando una lluvia que viniera. Y cuando cayeron esas primeras 2 lluvias, el paisaje cambió totalmente. Totalmente el paisaje cambió. Todo se volvió verde, todo se volvió con vida, el clima cambió. Fue impresionante, con 2 lluvias. A esas lluvias son las lluvias tempranas, que caen sobre la tierra, la mojan y hacen germinar la tierra. Pero luego está una lluvia tardía, que es la que los agricultores muchas veces usan para poder, como marca de que la cosecha ya casi está lista para cegarla, para recoger la cosecha. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir acá es que si en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ese Pentecostés fue una lluvia temprana, va a haber una lluvia tardía. Quiere decir que va a haber un Pentecostés, justo antes, dice, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces, ese Pentecostés es el que está por venir. Y yo te lo digo de parte del Señor, que lo esperes, pero que lo esperes como los apóstoles lo esperaron, en el aposento alto. ¿Cuál es el aposento alto? Cuando tú subes al Señor, a la presencia del Señor, a buscarlo. Y entonces tú anhelas algo que se sale totalmente de lo ordinario. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace cosas nuevas. Dios no te mete en círculos, sino que Dios va haciendo cosas nuevas. Así que esa lluvia tardía está por venir. Y esa lluvia tardía tiene que venir antes. Miren, por eso la serie anterior hablamos acerca de las primicias. Porque las primicias, la fiesta de las primicias es la fiesta del Pentecostés. El Pentecostés cayó en la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque el Pentecostés debía ungir las primicias que iban a ser recogidas, que iban a ser cosechadas antes de la cosecha general. Es decir, que el Espíritu Santo lo que va a ungir
Obviamente va a ungir también la cosecha, desde luego. Pero cae la lluvia del Espíritu Santo, cae, o más bien el fuego del Espíritu Santo, cae sobre aquellos que ya están dando fruto, para que Dios los vea y diga, Él es primicia, Él es primicia. Porque para que un agricultor sepa qué es lo primero que va a cosechar, porque es lo mejor de su cosecha, tiene que tener el ojo de decir, este ya está en su punto, este ya está en su punto, este ya está en su punto, este ya está sazón. Porque la Biblia dice que el tiempo de Dios no es un tiempo lineal como el tiempo humano. El tiempo humano es un tiempo lineal y cíclico. Lo hemos enseñado en discipulados anteriores. Es un tiempo lineal y cíclico, que un día que tiene principio, que tiene fin, que tiene alfa y que tiene omega. ¿Y quién es el principio y el fin? Cristo. Pero el tiempo de Dios, como no tiene fin, entonces lo que tiene son sazones. El tiempo de Dios tiene sazones. Por eso no hay manera de cómo nosotros podemos medir el tiempo de Dios, porque es el ojo. El ojo, ¿cómo se dice? El ojo entrenado de Dios, si le podríamos decir entrenado. El ojo perfecto de Dios. El ojo que sabe en el momento en el que lo que sembró está de punto para cosecharlo. Ahora yo me pregunto a mí mismo primero, ¿será que yo ya estoy de punto? Ahora te lo pregunto a ti, ¿será que tú ya estás de punto? Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo y todo tiene su sazón. Entonces cuando llega y dice, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo la plantita, hasta cuando Dios dice, es el tiempo. Por eso es que cuando Jesús va a la higuera, le dice, la higuera no tiene fruto. Y entonces la maldice. Y le dice, nunca más darás tu fruto, higuera maldita. ¿Por qué? Porque debiendo ya haber dado fruto, no había dado fruto. Entonces, ahora bien, esto te lo digo de parte del Señor. Hay muchos a los que el Señor les va a venir a pedir cuentas y les va a decir, hace mucho que debiste haber dado fruto. Y como no has dado fruto, entonces nunca más darás fruto. Y Dios sella. Por eso dice la Biblia que nos arrepintamos. Arrepiéntete, porque si no vendré donde ti y moveré tu candelero del lugar. Pero el Espíritu Santo, ojo que el Señor no nos iba a dejar solos, iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayudara. Por eso dice la Biblia que era un paráclito. Entonces el paráclito ayuda a crecer a la planta hasta que está de punto. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir. Ya vino una vez a ungir la iglesia colectiva en ese entonces como una lluvia temprana, y tiene que venir ahora a ungir una iglesia colectiva para ungir y preparar a aquellos que van a ser primicia, que son 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal, y esos hombres junto con sus familias son la primicia que Cristo se va a llevar. Son los primeros frutos de la cosecha. O sea que el Espíritu Santo va a venir otra vez en una fiesta de las primicias. Es decir, que la fiesta de Pentecostés es la fiesta de las primicias. Entonces el Espíritu Santo va a venir en la fiesta de las primicias y se va a llevar las primicias, y luego va a ayudar a toda la demás iglesia. Ok, entonces, ahora entremos directamente al tema. No, ya entramos al tema, pero esto necesitaba explicarse, porque este es el tema que yo voy a desarrollar durante 4 temas. Vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo.
Y luego otra serie que ya está preparada también, que vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo, pero más como el ministerio de Cristo y de Jesús mancomunado. Entonces vamos a ir a Hechos, ahora vamos a ir a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Y les dijo, no os toca, leamos desde el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿a quién? A Jesús, a Cristo, ya resucitado. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola presencia. Yo aquí quiero, de repente voy a poder poner un dibujito ahí, que los tiempos y las sazones son como una escala, de un, lo voy a explicar más detenidamente en un discipulado, pero en la variante, en la variante vertical, que es Y, es un plano cartesiano, ese es el nombre que se me escapaba. En la variante que es en el eje Y del plano cartesiano, representa, ese vertical representa las sazones. Y yo creo que ya lo expliqué alguna vez. Y la horizontal representa los tiempos. Entonces, cuando nosotros fijamos un punto en ese cuadrante, es cuando coincide, cuando es la incursión de Dios en el tiempo humano y coincide entre las sazones y el tiempo. O sea que lo que te tiene que llegar a ti de forma espiritual, explicado un poco más a profundidad, lo que tiene que llegarte a ti de forma espiritual, no te va a llegar en un tiempo te va a llegar en un tiempo determinado, pero ese tiempo determinado con fecha, hora, día y específicamente en ese momento, no se puede calcular así, sino que se necesita una sazón. Por eso tú, que eres hijo de Dios, ya no puedes estar esperando que las cosas sucedan en un tiempo humano, sino que tienes que esperar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida solo va a llegar cuando tú estés de punto. Por eso tú tienes que crecer, tienes que avanzar para arriba. No te puedes quedar estancado, porque las cosas que Dios te ha prometido que las vas a alcanzar, no las vas a alcanzar caminando en esta tierra de forma horizontal, solo vagando por el mundo como si no tuviéramos propósito en Dios. Tiene que ser para arriba. ¿Por qué? Porque es Dios, cuando ve que estás de punto, que entonces da aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida o que son promesas. Por eso es que hay muchos que dicen que le alegan a Dios y dicen, pero las cosas, ¿dónde están tus promesas? Hace 20 años me prometiste que yo iba a ver tal cosa, hace 15 años me dijiste tal cosa y las promesas no se han cumplido. ¿Será que porque Dios te mintió? ¿O será que acaso el que te dio la profecía no era de Dios? ¿O será acaso que desde hace 20 años debiste haber dado punto y no lo has dado? Por eso este tiempo de tribulación para la iglesia es una sacudida para que la iglesia entienda que tiene que madurar. Porque sin esa sacudida es imposible que maduremos. Entonces, vamos aquí, dice, y entonces dice el verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, ya llevo 25 minutos. Entonces, aquí lo que está diciendo es que recibiréis poder. Entonces, el Espíritu Santo es poder inactivo. Porque dice la palabra del Señor en Génesis capítulo, déjame explicarte eso, no te vas a asustar,
Pero lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es un poder inactivo. O sea que está, pero que mientras que no sucede lo que ahorita vamos a leer, el poder se mantiene sin operar. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas, y todo estaba en caos. Todo estaba en caos. Dice, estaba desordenada, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces yo aquí te hago una pregunta para que tú lo pienses. ¿Por qué, si el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y sobre ese caos, por qué no lo ordenaba? ¿Por qué no hacía que el caos se ordenara? Entonces, verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, lo que el Espíritu Santo estaba esperando, y esto yo ya lo expliqué en un discipulado cuando todavía nos podíamos reunir en la congregación. Por eso lo vuelvo a explicar acá para que más personas lo puedan escuchar. El Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas, no ordenó el caos, sino que el Espíritu Santo esperó a que la orden llegara. Cuando la orden sale del Padre y dice, hágase la luz, ese hágase, ¿quién era? Juan capítulo 1 dice que el verbo era Dios, y ahí estuvo desde el principio. Entonces el verbo, esa palabra energética que salió de la boca de Dios, pronunció, hágase la luz. Entonces el poder que estaba sobre las aguas operó, dejó de estar inactivo y se volvió activo y operó el orden. El Espíritu Santo en ese momento, el Espíritu de Dios, tenía la capacidad ciertamente de ordenar el caos, pero no lo ordenaba mientras que Dios no daba la orden. Ahora yo quiero decirte algo. Hay muchas cosas que en tu vida estuvieron desordenadas o están desordenadas, y el Espíritu Santo estuvo ahí, sobre ese caos. Sin embargo, debía cumplirse cierto proceso, para que Dios enviara la orden de hágase la luz. Ahora, cuando tú naciste de nuevo, Dios dio la orden, hágase la luz. Porque tú decidiste en tu corazón de creer en Cristo, y todo aquel que cree en Cristo nace de nuevo y es una nueva persona, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí se hace la luz. Sin embargo, hay algunos que habiendo sido hijos de Dios, se han apartado y se han rebelado en contra de Dios, y que están en tinieblas. Entonces el Espíritu Santo viene con su unción a ungir hombres que están en oscuridad, están en tinieblas y están desordenados. Y entonces Dios dice, hágase la luz, para que esa palabra que viene de parte de Dios haga la función de orden, y entonces el Espíritu Santo empiece a operar en nosotros un proceso en el que nos empieza a transformar, empieza a hacer la luz, empieza a hacer esto, de tal manera que nos está transformando en una criatura perfecta. Luego Dios empieza a decir que se hagan todo lo que usted ya sabe en Génesis, pero yo quiero que nos quedemos en esto. ¿Por qué? Porque la Biblia en Apocalipsis dice que las muchas aguas son sinónimo de muchedumbres. Las muchas aguas son muchedumbres.
Eso quiere decir que lo que aquí estaba pasando era que Dios, el Espíritu Santo descendió, porque si te recuerdas en Joel capítulo 2, dice, derrama en los postreros días, dice aquí, en los postreros días, estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaría mi espíritu sobre toda carne. Entonces, si las muchas aguas son muchedumbres, de gentes, como lo dice Apocalipsis, entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, cuando fue derramado en Hechos de los Apóstoles, descendió sobre muchedumbres. Hijos o no hijos, pero el Espíritu Santo descendió. Pero no ordena nada mientras que no llegue la orden. Por eso no podemos nosotros pensar que Dios no está operando o pensar que Dios no está con la humanidad si es la humanidad la que no quiere estar con Dios. Porque el Espíritu Santo descendió sobre toda carne. Aquí no está haciendo distinción entre hijos y criaturas. Aquí está diciendo que descendió sobre toda carne. Y si descendió sobre toda carne, dice que descendió sobre muchedumbres. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las muchedumbres. Y se movía, pero no ordenaba el caos. Por eso el mundo todavía está en caos. Y ahorita el ejemplo de lo que está pasando hoy en el mundo es un ejemplo que viene ad hoc al tema. ¿Por qué? Porque el mundo todavía está en caos y no se va a ordenar hasta que llegue la orden, pero la orden no va a llegar si antes la persona adentro no cree. Por eso nosotros primero tenemos que creer. Entonces, si es Dios el que manda la orden, si es Dios el que manda la orden, y es Dios el que manda la orden, nosotros no podemos controlar la autoridad de Dios. Nosotros podemos operar lo que Dios nos diga que operemos, y podemos decir lo que Dios nos diga que podemos decir. Es decir, la unción del Espíritu Santo le puede dar a uno diferentes dones, y dentro de esos dones, sanidad de enfermos, por ejemplo, que es uno de los que dice la Biblia. Pero tú no puedes ir, no se puede ir sanando enfermos a diestra y siniestra. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Jesús, por ejemplo, sanó a muchos, pero a todos los que sanó, antes les perdonó sus pecados. Tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y vete. ¿Por qué? Porque primero tenía que operar una salvación adentro. Primero la persona tenía que nacer de nuevo para que el Señor, por eso dice la Biblia, si mi pueblo se humillare y se volviere de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No dice al revés. Tú puedes buscar la cita. No dices sanaré su tierra y luego perdonaré sus pecados. Mucho menos dice sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y después vuélvanse de sus malos caminos si ustedes quieren y si a ustedes se les antoja. No, dice vuélvanse de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el orden. Pero si no hay arrepentimiento y no hay conversión, ¿cómo una persona puede pretender que Dios está con él? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Le dije yo un día al Señor, y yo ni siquiera había nacido de nuevo, y escuché cuando el Señor me dijo, ¿y quién te dijo que yo estaba con vos? Impío. ¿Sí? Así es. Eso fue exactamente lo que me... Y entonces hay un montón de personas que dicen, Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo. Pero siguen en sus malos caminos, siguen haciendo lo que quieren,
siguen desobedeciéndole a Dios. Y no estoy hablando de gente del mundo solamente, porque la gente del mundo, todo el mundo sabe. Y de hecho, los fríos están en mejor posición, porque ellos, sin conocer a Dios, no conociendo a Dios, viven su vida. Ni siquiera saben que hay muerte o hay vida y siguen su vida. Pero aquel que ha conocido a Dios, que Dios lo salvó y sigue en desobediencia. Es como Saúl, exactamente como Saúl. Dios lo había ungido, pero él, aunque no pecó, con un pecado que nosotros con pecados como que nosotros reconocemos como pecado, él, aunque no pecó, desobedeció. Y viene el profeta Samuel y le dice, eso que tú hiciste, esa desobediencia que tú hiciste, es peor que como si hubieses pecado. ¿Por qué? Porque Dios, que entiende nuestra condición, con esto, como decía Pablo, no quiere decir que alguno va a usar la gracia de Dios para libertinaje, desde luego que no. Pero Dios, que entiende nuestra condición, le molesta más un hijo que es desobediente a un hijo que está cayendo en cierto pecado físico, porque ese pecado físico eventualmente lo va a dejar si él rinde su vida a Dios. Por eso dice, es necesario que él crezca para que yo disminuya. En la medida que Cristo va creciendo, yo voy disminuyendo. Pero mientras que nosotros no lo decidimos, el Espíritu Santo está ahí sobre, pero no ordena nada hasta que no llega la orden de hacerse la luz. Entonces hay muchos a los que el Señor hoy, en este tiempo, les va a hacer llegar una orden: hágase la luz. Porque hay ciertas personas que con la tribulación de este tiempo, que son dolores pretribulacionarios, son dolores de parto. No es el parto en sí, son dolores pretribulacionarios. No es la tribulación en general. Pero con estos dolores están entendiendo que su vida, aunque eran hijos de Dios, aunque eran cristianos de domingo, aunque ayunaban, ofrecían sus diezmos, ofrecían sus ofrendas, había algo que en lo que eran desobedientes y aún estaban en tinieblas. Y hoy Dios viene mediante el arrepentimiento de ellos y les dice: hágase la luz. Y la luz se está encendiendo. ¿Qué se encuentra dentro cuando la luz se enciende? Eso ya es otro tema. Pero de que se está encendiendo la luz, se está encendiendo la luz. Entonces, Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice de esta manera: porque Dios, escucha bien, porque Dios que mandó de las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 2 dice: hágase la luz, capítulo 3, verso 3, Génesis 1, 3, hágase la luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, tú no puedes tener conocimiento de Dios si antes no te ha alumbrado. Es necesario primero que Dios alumbre su luz sobre ti para que después alcances el conocimiento. Pero conocimiento antes y luz después no se puede. Primero es luz y luego es conocimiento. ¿Por qué? Porque
Dice un dicho, si te lo tengo que explicar no lo entenderías. Eso es lo que quiere decir. Es que si yo me tengo que tomar a la tarea de explicarte algo porque no lo entiendes, no lo vas a entender porque yo te lo explique, sino que antes debiste haberlo entendido por lo menos algo para no tener que yo explicarlo. Entonces muchas personas preguntan, ¿Dios existe? ¿Qué piensa Dios del diezmo? ¿Qué piensa Dios del homosexualismo? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de aquello? ¿La tierra será que es plana o es redonda? Entonces buscan conocimiento, y nunca alcanzarán conocimiento porque primero les tiene que alumbrar Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y después de que seas iluminado, después de que seas alumbrado, después de que llegue la luz de Dios a tu vida, alcanzarás conocimiento. Entonces dice más adelante, un poco antes, en el verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, que es Baal, que se hace pasar por Dios, porque Baal significa Señor. Entonces Baal, que se hace pasar por Dios, cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos. No dice que Satanás tenga la potestad de cegar el entendimiento de los que creen. No, dice que tiene la potestad de cegar el entendimiento de los incrédulos. Así que si tú no crees en Cristo, o has dejado de creer en Cristo, es tiempo de que te des cuenta de que Dios le ha dado la potestad a Satanás de cegar el entendimiento de los incrédulos. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay un grupo de gente, hay una generación que está destinada a nacer en los días anteriores o posteriores a los juicios de Dios. Y dice la Biblia que cuando la puerta sea cerrada, que cuando el tiempo sea cumplido, ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Buscarán, dice, y no lo hallarán. Buscarán la palabra y no la encontrarán. ¿Por qué? Porque esa generación que nacerá en esos días, lo que sucederá es que no van a encontrar la salvación, porque fueron destinados a nacer en ese momento. Pero nosotros que fuimos alcanzados para creer y tenemos esta gracia, esta gloria en nosotros, un mejor pacto que Dios nos dio para que entendiéramos que lo que teníamos en nuestras manos era un regalo tremendo, que no lo podemos comparar ni con oro, ni con plata, ni con posesiones, porque no se trata de cuánto posees, porque el imperio que domina el mundo, en un abrir y cerrar de ojos te puede quitar lo que sea. Nadie esperaba que este 2020 empezara como empezó, y de un momento a otro, mis hermanos, de un momento a otro, el gobierno, la élite que gobierna este mundo puede acabar con el sistema como estaba funcionando, en el cual muchos se sentían cómodos. Entonces aquí el evangelio no se trata de cuánto tengo, cuánto poseo, cuánto esto, cuánto lo otro. No, ni siquiera de tus familiares. El evangelio se trata de creer en Cristo y creer en sus verdades, que son tan radicales que cualquiera entenderíamos que son tan radicales, porque no son sencillas de entender, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos hace entender. Por eso en Lamentaciones capítulo 4, y con esto voy a ir terminando. Lamentaciones capítulo 3, verso 40, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová.
Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Entonces, ¿qué dice aquí? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Constantemente el Hijo de Dios tiene que escudriñar sus caminos y ver por dónde va caminando. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso yo quería iniciar con este tema hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que venir en nuestra ayuda para que nosotros alcancemos el conocimiento de Cristo. Porque mientras que nosotros no alcancemos, no le abramos la puerta a Dios y no empecemos a ser obedientes a Dios, porque ya creíste, ya le abriste la puerta, ya eres salvo, ahora tienes que ser obediente. Por eso, en un tema que platicábamos con algunos hermanos el día viernes, yo les decía, les recordaba algo que yo creo que ya lo dije en un discipulado anterior, dice que lo primero, cuando dice Eclesiastés, dice que hay tiempo para todo. Lo primero, ahí dice hay tiempo para esto, hay tiempo para aquello, pero lo primero que dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. O sea que cuando tú naces de nuevo, lo primero que tienes que hacer es empezar a morir. Porque hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. El que nace de nuevo en Cristo, inmediatamente después de eso empieza a morir. Porque es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Porque mientras que la semilla todavía está viva, no puede dar fruto. Tiene que caer a la tierra y morir para que dé fruto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos permitir que seamos engañados. Pero eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo no solo esté sobre nosotros, sino que entre. Por eso es impensable que hayan congregaciones que no crean en el bautismo del Espíritu Santo. Porque no podemos estar solo con la palabra, no podemos estar solo con la ley, no podemos estar solo con un olivo, tenemos que tener la unción de los 2 olivos. Porque la letra mata. Entonces, si tú solo naciste de nuevo, pero no has sido bautizado, vas a llegar a un momento en el que vas a decir, pero no hay algo más. Porque el Espíritu Santo fue el que encendió la mecha, como lo que hablábamos de la lluvia temprana al principio, que esa lluvia temprana que cayó en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, hizo que todo reverdeciera. Dicho sea de paso, recuérdense que este año es el año de reverdecer para nosotros. Entonces, es el año de reverdecer. Dios está haciendo que nosotros reverdezcamos con una lluvia temprana, pero necesitamos una lluvia tardía que es del Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis hermanos. Con esto termino el discipulado el día de hoy. Sirvió de introducción para esta serie. Así que no te pierdas estos discipulados que van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga.